Y a propósito de la locución esta noche del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, hoy hablamos en exclusiva en esta emisión especial de Noticias en Caliente por el coronavirus con la doctora Yocasta Guzmán, la directora general de Contrataciones Públicas. Doctora, muy buenas noches. Gracias por acceder a esta conversación. Siempre me interesa muchísimo participar con ustedes y aprovechar la amplia audiencia que tienen para poder orientar al público. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Sobre el tapete está el tema de las contrataciones, de las compras, de los procesos de licitación a propósito del estado de emergencia que vivimos, de las disposiciones especiales para adquirir estos insumos por parte del Servicio Nacional de Salud. Hoy el ministro Montalvo dedicó una gran parte de su alocución a este tema. Expliquémosle a la gente en estas condiciones cómo es que el gobierno compra estos recursos para los hospitales públicos. Claro, para los hospitales públicos y para cualquier institución que esté dentro del decreto 13320. Son compras declaradas de emergencia donde, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que publicar el requerimiento. En este caso, acuérdense que estamos dando respuesta a un estado de excepción de emergencia que hoy acaba de aprobar el Congreso, el Senado, por 25 días más, por la situación que todos conocemos de la pandemia del coronavirus, como tienen ustedes en su pantalla. Entonces se publica y todo el que pueda participar, participa. ¿Y qué tiene que reunir ese que quiera participar? Primero, tiene que cumplir unos requisitos de calidad. En este caso, en salud, se están comprando medicamentos, vestimentas de protección para los médicos, kit de pruebas y de pruebas para ver si la persona está enferma. Y también se han estado comprando respiradores, camas de hospitales, y en sentido general todo lo que se necesita para dar una atención más efectiva. Entonces, el que tenga el equipo, el medicamento, el insumo que reúna lo que se establece en la ficha técnica, entonces puede participar. Claro, también... Doctora, una pregunta a propósito de eso, porque usted dice que puede participar todo o cualquiera que pueda brindar ese servicio de acuerdo a los requerimientos que ustedes publican. Cuando usted dice que puede ser cualquiera, es una empresa oficialmente constituida, por supuesto, obligatoriamente su razón social tiene que ser eso, vender o conseguir equipamientos o recursos para el Servicio Nacional de Salud, o puede ser X empresa que ante esta realidad se conforme o cambie su razón social porque tiene un suplidor en cualquier otro país y entonces somete su propuesta ante el proceso. Mira, en estos casos, por eso se dice que las emergencias son procesos de excepción, son procedimientos de excepción. ¿Qué significa? Que no tienen que agotar un proceso tan rígido. ¿Quién puede ser? No solamente una empresa constituida, también dice la ley que puede ser una persona física. En el caso de la compra de equipamiento, de cualquier tipo de instrumental, lo ideal es que tenga la actividad comercial, pero la actividad comercial inscrita en el registro de proveedores del Estado no califica para nada. Simplemente es un registro para saber que la persona desea venderle al Estado, que además de eso cumple con determinados requisitos que tienen que ver más que nada con la parte impositiva y de la seguridad social, y si es un tema dirigido a mi pyme, que es mi pyme o no. ¿Quién califica a las empresas o a la persona física? La califica de acuerdo a lo que previamente se haya establecido cada institución que convoca el proceso, porque ellos son los que conocen sus requerimientos. ¿Qué pasa con la mayoría? Por ejemplo, doctora, un ejemplo para edificar a la gente. Mi empresa, yo tengo una empresa, aparte de trabajar para el Grupo Corripio, yo tengo una empresa que oficialmente está dedicada a multimedios, a periodismo, a divulgación de contenidos, etcétera. Yo tengo un contacto
contacto en X país que producen mascarillas, por ejemplo. Si yo estoy en condiciones y cumplo con esos requisitos, veo la publicación que hacen ustedes de que están solicitando suplidores, yo puedo presentarme a ese proceso para optar por uno de los que supla al Estado, por ejemplo. Y si reúnen las condiciones, ¿qué dice el reglamento? El reglamento de la ley dice que el que vaya a presentar debe estar inscrito o presentar que ha hecho su solicitud de inscripción. En el caso de ese tipo de equipos, a mí me gustaría mucho poner en contexto de que cuando se trata de la importación, en sentido general, yo voy a importar 20 respiradores. Cuando se trata de ese tipo de equipo, tú no necesariamente tienes que no tienes que tener tú más que los recursos para poderlo comprar. Y claro, en una situación normal, seguro que se le pedirían muchísimos requisitos, como por ejemplo, si yo voy a comprar 100 respiradores, entonces yo tengo que asegurarme que esta empresa mínimo me capacite el personal, me tenga en stock una serie de piezas y me garantice que va a haber técnicos que me van a dar respuesta. Y eso se puede pedir, pero lo que quiero poner en contexto, y yo precisamente quiero que pasemos en pantalla, es qué pasa a nivel internacional con este tipo de equipos. Y eso ya es voz populi. Yo vengo diciéndolo desde hace muchísimos días, pero como soy del gobierno y soy la directora, la gente ha seguido hablando como si no pasara nada. Lo que ha pasado a nivel mundial es que todos estos requerimientos se están pidiendo al mismo tiempo por todo el mundo. No es por un país o por un continente, es por todo el mundo. Y se ha desatado una guerra feroz entre países que buscan y proveedores que tienen. ¿Y qué están haciendo incluso proveedores que normalmente ya yo tenía? Por ejemplo, una orden de compra, que si viene uno, como decían en una conferencia que acabo de participar, que están mandando gente con dinero en un maletín y le venden a esa gente con dinero en un maletín, porque los gobiernos quieren a cualquier razón tener esos respiradores. ¿Y por qué? Acuérdense que muchos de estos países afectados son de Europa y en Europa hay una alta tasa de personas ancianas y está afectando muchísimo a los ancianos. A diferencia de nosotros, que nuestra tasa es de jóvenes, gracias a Dios. Entonces, en Europa tienen una demanda atroz y en Estados Unidos están acusando a Estados Unidos de utilizar prácticas monopólicas. Y hay 50 países, señores, escuchen ese número, por favor, 50 países, entre ellos 27 de Europa, que han prohibido a sus empresas que puedan venderle a ningún otro país, porque ellos tienen que asegurar que sus ciudadanos tengan ese producto. ¿Y cuáles son los países que fabrican esos ventiladores y esos respiradores? Los que los fabrican, la mayoría son europeos. Y esos son los que han dicho, pues miren, ustedes saben que no van a venderle a nadie y le confiscan incluso el material y los equipos cuando saben o que lo tienen escondido o que ya tienen una venta programada. Incluso han detenido ya camiones y embarques que iban a otros países. Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Tú dices, wow, la verdad que yo sabía que había un problema, pero nunca, hasta hace un par de semanas, había podido entender la gravedad del asunto. Y realmente, en este contexto, doctora, se han mezclado dos cosas. Para precisar lo que usted dice, que me parece espectacular y de la manera que lo ha ejemplificado, poniendo algo tan necesario como los ventiladores, los respiradores, para auxiliar a los pacientes que ya están en una fase 3 o 4 que necesitan de esta respiración asistida, y eso parte el alma y hay que buscarlos a donde sea y como sea y al precio que sea. Ahora, ese precio de ese ventilador, de esa mascarilla,
de esa ropa de los EPP o como se llame, protección personal para los médicos, ese precio lo pone el suplidor en la Conchinchina, por llamarle algún lugar, en algún lugar de este mundo que lo produce, y ese es el precio que el suplidor que ha calificado aquí trae a las instituciones o a usted o al Servicio Nacional de Salud, que es quien lo va a adquirir, y ahí es que se decide en función de que quién dé el mejor precio, en función del que le dan allá que lo producen y en el menor tiempo que pueda estar acá el embarque, y a ese es el que califica. ¿Es así el procedimiento o estoy errado? No, primero se verifica que lo que tú me estás ofreciendo es lo que yo estoy necesitando. Y eso se verifica de distintas formas. Incluso tú haces una búsqueda a nivel internacional, verifica quién es que va a suplir y qué condiciones tiene para suplir, y sobre todo las especificaciones técnicas de cada uno de esos equipos. Es decir, ¿qué tiene que tener ese respirador? Tiene que cumplir con esto, y tiene que tener también una norma de calidad, ya sea de Estados Unidos o de Europa. Entonces, después que se pasa ese primer filtro, entonces el que en principio ofrezca el mejor precio. En condiciones normales, el mejor precio es el menor precio, siempre y cuando no se trate de situaciones como las actuales, donde tú tener hoy los equipos puede significar salvar la vida de muchas personas. En ese contexto, ¿qué hizo el Servicio Nacional de Salud? Hasta donde hemos visto, porque como estamos haciendo y lo hemos dicho, estamos haciendo una investigación profunda. ¿Qué hizo el Servicio Nacional de Salud? Además de la calidad, dijo, ¿quién me puede entregar primero? Y al poder entregar, al decir, sobre esa base adjudicó. Y cuando se cumplieron los días para entregar lo que se compró, entonces canceló la adjudicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Repítame, doctora, repítame esa última parte. ¿Por qué se cancela la adjudicación cuando ya se otorga a quién va a ser el suplidor que cumple esos requisitos? Por incumplimiento. Por incumplimiento. Usted se comprometió en una situación de un estado de excepción, de emergencia. Usted se comprometió a entregarme en 5 días y no lo hizo. Y yo estuve esperando, aunque gracias a Dios le tengo que decir que el gobierno no está sentado esperando nada más que algunos suplidores vengan y ofrezcan. Se están haciendo gestiones por todas partes, porque al fin y al cabo, hasta ahora se han estado pudiendo atender a las personas enfermas. Y hay suficiente para hasta un tiempo, pero tenemos que prepararnos precisamente viendo esta demanda que hay en los mercados tan terrible. No podemos quedarnos nosotros fuera, pero que tengan seguro que todas las alternativas se están explorando. Doctora, otra pregunta. ¿En qué momento el gobierno o el Servicio Nacional de Salud a ese suplidor cumplió los requisitos? De acuerdo a los parámetros de los ventiladores, están aprobados por FDA o por Europa o por cualquier criterio. Se verificaron que vienen, que no son carabelitas, que no es mentira, que el fabricante dio fe de ello. Ese suplidor, el gobierno, ¿en qué momento desembolsa? ¿Lo hace en partida? Le da un 50% delante, le da cuando ya está la carga aquí de acuerdo a la fecha que él dispuso. ¿Cómo es ese proceso para desembolsar el dinero? En estos casos normalmente no se recomienda dar dinero por adelantado, a menos que tú tengas unas condiciones que no son las actuales. Y a menos que tú tengas suplidores, que tengas décadas con ellos y tú sepas que no te van a quedar mal. Pero aún en esos casos no se está recomendando. ¿Por qué? Porque le están vendiendo al que le pague más. Y te pueden colocar una orden y luego quedarte mal. A veces no el suplidor nacional, el intermediario, sino el internacional. Entonces hay una voracidad, yo digo esto es como una voracidad perversa, a nivel internacional, que está afectando mucho todo lo que son los sistemas de compra. ¿Qué decía un profesor de la Universidad de George Washington? Decía él, señores, todas las reglas que duramos 50 años construyendo y trabajando para implementarlas se han caído
con esta situación que está pasando. Es una situación que yo le digo a las personas, señores, nunca en la generación nuestra, yo no sé cuántos años tú tienes, pero en mi generación nunca ha habido una situación como la de ahora, que todo el mundo al mismo tiempo busque lo mismo y tenga el mismo problema. No, tú podías ver en África el ébola, tú podrías ver en otro país otra cosa, y eran situaciones controladas. Ahora estamos hablando de miles de millones de personas y de cientos de gobiernos que están buscando lo mismo para lo mismo al mismo tiempo. Entonces, yo lo que quería también, que tú me dieras la oportunidad de decir lo siguiente, porque a mí me gusta aprovechar, aunque no son momentos agradables, pero yo siempre le veo las cosas del lado bueno. ¿Y cuál es mi lado bueno? Poder explicarle a la gente que el que pueda hacerse esa evaluación que tan profusamente se ha hecho, y qué bueno que se ha hecho, porque eso es lo que se busca cuando en el portal transaccional todas las emergencias están. No que tú tienes que entrar al portal y ponerte a buscar, sino simplemente darle un link en el portal, hay un link que hay un banner que dice procesos convocados en base al decreto 13320, y tú le das un clic, pic, y ahí mismo te sale todo perfecto. Y luego entonces entran a la página web de ustedes, de las contrataciones públicas. Claro, y entonces ahí tú tienes todo lo que se ha podido requerir hasta ahora. Pero ¿sabes qué pasa? Que todo eso es posible porque en septiembre del 2012, cuando comenzó esta administración, se dijo mediante el reglamento de la ley que todos los procesos serán públicos. ¿Qué pasaba con el anterior reglamento? Yo quiero que tú me des un momentito porque aunque es algo legal, la gente lo va a entender muy claro. El anterior reglamento decía que las instituciones compraban todo lo que tuvieran que comprar y que después que terminaran entonces no tenían ni siquiera que tramitar ningún expediente administrativo, podían ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el evento producido, satisfacer la necesidad o contratar libremente. Es decir, antes no había un solo proceso colgado, Cavada. Y ahora que tenemos información, ¿por qué tenemos esa información? Primero, para que haya más competencia, aún en procesos de emergencia. Pero además, para que se tenga que rendir cuentas. No es que yo voy a preparar mi informe como a mí me dé la gana, no. Es que todo el que quiera hacer auditoría social, con el acceso público que tiene al portal, sin contraseña, sin nombre y sin nada, puede hacer esa misma auditoría. Y entonces pueden contrastar si los informes que exige el reglamento que tiene que presentar cada institución a la Contraloría y también lo tiene que presentar a la Cámara de Cuentas, y además de eso, con la creación de la Comisión de Veeduría, que viste que el domingo pasado se emitió el decreto 145, también esa comisión le va a anexar un informe a esos informes que tienen que preparar las instituciones. Es decir, nosotros pasamos, óyeme, Cavada, pasamos de no tener información absolutamente de nada, pero estamos oyendo también críticas muy fuertes, donde se cuestiona sobre todo la honorabilidad de gente que ha trabajado muchísimo y muy fuerte. Si realmente eso se demuestra y hay pruebas de corrupción, claro que hay que meter gente presa, pero sin embargo comienzan, como estábamos revisando los distintos informes que han estado circulando, seguro a ustedes les llegó también, que han elaborado, claro. Y realmente cuando tú te pones a revisarlo, parece que se hicieron tan rápido que perdieron algunas cosas en cuenta, y sobre todo no preguntaron cómo había terminado todo. Por ejemplo, de los 2.725 millones de pesos, ya cuando sale esa información que es hoy, solamente se habían adjudicado 143 millones, que fueron los que se entregaron el viernes. Es decir, de esos 2.700... Explíquele, doctora, explíquele esos 2.700 y tantos millones, cuando esa cifra, ¿a qué corresponde? Y lo que usted dice que se adjudicó, para que la gente lo entienda, porque quizás la gente no tiene todo el conocimiento de la terminología.
Claro. Los 2.700 y tantos millones, ¿a qué corresponde? Y los 148 millones, ¿a qué se corresponde? Los 2.725 millones correspondían a muchos requerimientos distintos, entre ellos a todo lo que es protección para las personas que están cuidando a los enfermos, los doctores, las enfermeras. Eso fue lo único que se entregó para la fecha establecida, que se dijo que en ningún caso podía pasar de 5 días. Al pasar de 5 días, entonces se desadjudicó. Y lo que se adjudicó fue únicamente lo relativo a 143 millones de pesos, que son vestimenta para protegerse los médicos y las enfermeras. Es decir, se ha hecho, y yo de verdad siempre pido y trato a la gente con mucho respeto, pero nadie que haya hecho el trabajo que se ve que se está haciendo en el gobierno debería ser tan voraz, sobre todo porque las personas ahora mismo están muy preocupadas y eso lo que genera es más preocupación. Nosotros decimos, mira, yo no soy política, tú nunca me había oído, ¿verdad?, hablar como política, pero sí me duele lo que le pasa a la gente de mi pueblo y sí me duele lo que le pasa a mucha gente en este país. Y si yo me pongo en el lugar de otra persona, yo digo, óyeme, pero estos malvados lo que están es robándose todo. ¿Cómo yo me voy a sentir? Yo me voy a sentir bien cuando tengo enfermos en mi casa, posiblemente en una situación de postración. Pero sobre todo, óyeme, sobre todo, ¿qué propuesta tenemos? Por favor, estamos en un proceso donde hay una modificación a la ley precisamente para recabar todo tipo de propuestas. Nosotros leímos, y así lo dije en Twitter, hemos leído los programas que han publicado, o los proyectos de programas de gobierno que han publicado todos los candidatos, y parecería que están haciendo propuestas desde para el año 2012, lo que nosotros encontramos en septiembre del 2012. No se han enterado de lo que ha pasado en el sistema de compras. Y yo quiero y de verdad invito a cualquiera que tenga el interés de conocer para que opine y si quiere acabe con fundamento, a que por favor nos dé la oportunidad de mostrarle lo que hay. Nosotros tenemos casi 8 años en el gobierno y ese equipo de la dirección, pero también el de presupuesto, el de Hacienda, las instituciones, ha estado fajado todos los días. En estos días ustedes están trabajando y muchos de nosotros también estamos trabajando porque el país no se puede parar y porque la gente lo necesita. Entonces, ¿usted quiere armar un expediente? Vamos a armarlo, busque información. Si no sabe cómo buscar en el portal, nosotros le enseñamos. ¿Saben lo que hemos estado haciendo todos estos días, Cavada? Enseñándole a muchos proveedores que no habían aprendido a cómo enviar una oferta en línea y que estaban un poco torpes con el uso del portal, haciendo talleres en línea. Todos los días nosotros tenemos 4 y 5 sesiones de talleres en línea para que la gente que no ha hecho todavía el envío de la oferta pueda hacerla. Porque nosotros decimos, wow, señores, este portal ni la contratación electrónica han sido pensados para situaciones como esta, pero son una solución perfecta. ¿En qué sentido? En que tú, por ejemplo, tú decías, ¿y si yo soy proveedor y quiero enviar una propuesta? Sin salir de tu casa, tú puedes enviar la propuesta por el portal transaccional. Y tú puedes hacer toda tu gestión de tu proceso en el escritorio virtual que te abre el portal, que te acuerdas que fuimos a hablar del portal en una ocasión. Sí, claro, claro. De tu casa. Es decir, todo lo que ahora está limitado para el que quiere hacer negocios, no para uno, porque nos tenemos que ocupar de enseñar a todo el mundo, entonces le enseñamos cómo hacerlo. Y no nos quedamos con esa información adentro para que nada más yo y Cavada podamos participar. Y no digo que puede ser directo, sino que tiene que ser competitivo. Y entonces todavía aún tenemos que mejorar y lo sabemos muchísimo. Pero que no me digan
que ahora, y eso lo he repetido, no sé si lo he dicho en tu programa, yo digo, mira, al que me dicen que hay más corrupción, a mí que antes que ahora, yo le pregunto, por favor, dime dónde están tus datos, porque no había datos de nada, Cavada. Y ese esfuerzo que se ha hecho, transparentar todo en el portal, es porque sabemos que tenemos que mejorar, pero, ¿y usted puede mejorar lo que no conoce? Nunca. Lo primero que usted tiene ahora, que doctora, es una pregunta. Me consta la transparencia del portal, usted lo ha explicado en el noticiario y sé que existe esa información. Ahora, en este proceso propiamente en el que estamos viviendo, y coincido con usted que hay que apostar a buscar el mejor precio, el más competitivo, el que se comprometa a entregarlo a tiempo. Este proceso, hasta su página va bien a la hora de inscribirse, todo ese proceso. A la hora ya de adjudicar a qué suplidor se lo doy, se hace con la misma transparencia con la que usted inicia ese proceso a través de contrataciones públicas, lo da usted, lo adjudica el Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo se puede verificar y auditar ese proceso final de a quién se lo doy? No estoy con esto dudando de Chanel ni de esa persona. Le hago la pregunta provocadora para que usted se lo explique a la gente y ver en la cadena dónde puede haber una debilidad. Mira, todo, absolutamente todo lo que pasa en un proceso, al final del proceso, tú sabes lo que hace el portal, te abre una carpeta y todas las actuaciones que tuvo esa institución en ese proceso están ahí, disponibles para el que quiera. Es decir, que usted está preocupado porque usted dice, pero ven acá, ¿y por qué fue que yo no gané? Y esto va tan rápido. Pero usted puede perfectamente, porque tiene la información, presentar una reclamación. Que no se va a parar el proceso, porque la ley no detiene el proceso a menos que haya una flagrancia muy grande y que usted pueda demostrarlo. Entonces ese proceso debe seguir. Pero sin embargo, es muy aleccionador para cualquier institución cuando se emite una decisión donde se responsabiliza a esas personas. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de ley de compra, ¿qué decimos? Esto tiene que coger un poquito más de fuerza, ¿verdad? Que es lo que siempre han dicho, que la ley de compras no tiene fuerza. Bueno, pues se han incluido sanciones penales dentro del proyecto de ley. Y yo quisiera, por favor, y de verdad, Cavada, yo no soy una gente ni altanera, soy una cibaeña, plataná, pero de verdad que yo quisiera poder tener un conversatorio, una conversación, un café. Le dije a Orlando, que había puesto un tweet, yo le dije, mira, permíteme invitarte a un café tan pronto esto termine, para que conozcan. Y si quieren, siempre, no hay un solo proceso de compra, ni aquí ni en ningún lado, que no tenga alguna debilidad. Algunas debilidades son graves y hay otras que son insignificantes. Pero lo primero que te dice a ti que un proceso está mal es cuando te dicen que absolutamente todo está bien. Esa es mi primera alerta. No es verdad. Hay muchas personas que interactúan. Ahora, tú puedes encontrar situaciones que te pueden hacer presumir que hay corrupción o que puede haber un sesgo en los pliegos de condiciones. Entonces, en todo esto, quien ha pagado como el problema mayor, y así tiene que ser, porque definitivamente el gobierno es gobierno, ha sido la administración. Pero parte de lo que se ha estado trabajando precisamente son con los proveedores que han estado históricamente amañados y que se han acostumbrado a hacer las cosas mal y que todavía al día de hoy pueden hacer cosas mal, pero con eso se trabaja cada rato. Entonces, nosotros ¿qué decimos? Estos proveedores, y eso ya nos lo solicitó el director del Servicio Nacional de Salud, se le va a instrumentar un proceso por incumplimiento en la entrega. Y entonces vamos a determinar ahí si real y efectivamente, y ahí por eso dijimos, tenemos que trabajar con Procompetencia y Proconsumidor, que son los órganos rectores del mercado y también del consumo, para determinar si realmente ahí hay fraude, hay colusión, hay prácticas desleales de esos proveedores, porque definitivamente también los proveedores no son santos. Yo digo
que en compras públicas de lo que se trata es de dinero y que el dinero lamentablemente a veces vuelve loco a las personas. Entonces, si es así, tenemos que partir del hecho de que, mire, aquí hay un problema, se ha comprobado esto, hemos visto internacionalmente que está pasando esto, ahora justifíqueme el precio que usted me estaba dando para saber si hay una práctica colusoria o para saber si además de fallarme, usted me quería estafar. Pero son cosas diferenciadas. Yo siempre digo, tú puedes tener una idea de un problema específico como este, pero no vengas a decir que todo se está haciendo mal porque no es así. Hay que investigar. Yo normalmente digo, tengo que investigar, yo no voy a echar por la borda la reputación de nadie y analizar esos procesos hay que verlo caso por caso. En estos casos de emergencia realmente hay que ver cuál era la necesidad, cómo se justificó y cómo actuó el proveedor. Doctora, por último, se ha iniciado a la par de continuar este proceso, de seguir perfeccionándolo e informándolo y ojalá le tomen la palabra sobre todo los dirigentes de oposición, los líderes de oposición que han cuestionado y yo creo que de alguna manera han hablado por boca de ganso sin saber realmente cómo es el proceso ni cómo se ha adjudicado, quizás partiendo de ciertas prácticas anteriores y de la propia naturaleza humana, que el hombre a veces se vuelve loco y empieza a inventar y como es dinero del Estado, eso es liborio y eso que nada, y vamos a sacarle dinero y terminan y convirtiéndose en más mercantilistas que los que suben el precio allá en cualquier país y lo sobrevalúan, etcétera, etcétera. Ahora, ese proceso de investigación que se ha iniciado con lo que ya se ha trabajado y los suplidores, ¿cuándo va a tener un resultado con esta comisión también de veeduría que está acompañando el proceso? ¿Es cuando termine el estado de emergencia? ¿Se van a ir dando resultados? ¿Alguien que incumpla? ¿Alguien que haya metido la mano, que haya violado un proceso? ¿Se dará a conocer inmediatamente para seguir avanzando en estas compras? Pero que no es que las compras no se pueden detener, ¿me entiendes? No se puede detener. Lo que nosotros tenemos es que, claro está, todo el mundo merece una respuesta. Todo el mundo. La oposición también merece una respuesta. Entonces, no, y también hubo unas denuncias y todo está en dos instituciones específicamente, Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Como yo dije, cuando se presentó la situación que conversamos, completamente abiertos al diálogo y sobre todo pendiente de las entregas y entonces una vez no se entregó, se suspendió absolutamente todo. Nosotros queremos, Cavada, decir dos cosas y de verdad te lo digo porque me preocupa un poco. Yo digo que la gente tiene mucha rabia y mucha preocupación. Sin embargo, vuelvo y digo, soy de San Francisco de Macorís, mi querido pueblo que está con una situación terrible ahora, que normalmente tú piensas y hay mucha gente dada, no sé si porque están pagadas, hoy yo le decía, le envío flores, y a mí me encantan las orquídeas a mis troles, porque hay tanta gente hablando sin saber, y claro, uno aprovecha para responderle y luego deja de hacerlo porque no vale la pena. Y quiero terminar con una expresión que se refirió a un líder de la oposición y que también ha circulado a nivel internacional, cuando ese líder de la oposición Portugal le deseaba al primer ministro coraje, nervios de acero y mucha suerte, porque su suerte es la nuestra. Entonces, ese debe ser el espíritu que debe tener toda la oposición y toda la sociedad. Lo que pasa en este país nos afecta a todos, a ti, a mí, a nuestros hijos, a nuestra familia, Dios nos libre. Entonces, lo que tenemos que ayudar es al gobierno a que pueda llevar atención a las personas. Y claro está, el que se atreva a jugar con la suerte de los recursos públicos que se utilizan en esta situación de emergencia, tiene que recibir un castigo ejemplificador. Eso va a ayudar muchísimo a tener mejores proveedores y va a ayudar muchísimo a que se valore la importancia de la profesionalización de la contratación pública, porque usted pone en manos de gente
que nunca ha dirigido nada ni sabe lo que es un negocio, miles de millones de pesos. Pero nunca nadie, salvo el gobierno, ha puesto eso sobre la bandeja. Entonces vamos a dialogar, señores. Uno se ha dedicado a aprender de estos temas y siempre aprendo de los distintos actores cuando hacen propuestas, pero si no las hay, que nos dejen por favor trabajar, que nos dejen por favor Así trabajar. Así es. Gracias. Gran mensaje final, recordando también estas declaraciones de un líder opositor al presidente de gobierno de un país. Su suerte es la nuestra. Entonces, yo siempre he dicho que en estas circunstancias lo principal, y se lo he dicho a los líderes de la oposición con los que he podido hablar y con sus equipos de trabajo, lo principal es salvar vidas. Y ustedes, a los opositores, designen una persona X o Y o el grupo que ustedes entiendan para desde sus bancadas y desde sus posiciones velar por estos procesos. Y una vez concluya, armar bien el expediente y someter al que haya que someter, desde arriba hasta abajo, a Mahoma y los árabes. Pero primero dejen que los procesos fluyan y que el dinero vaya a comprar los medicamentos para salvar la vida. Después veremos si ese dinero se empleó mal, pero salvamos la vida y después buscamos el responsable de haber malversado, porque quizás salvamos una y si no se hubiese hecho con ciertos tropiezos hubiésemos salvado 2 o 3. Pero usted como oposición está no en entorpecer el proceso ahora, y eso lo digo porque eso hace crecer el liderazgo político, tener un poquito de sentido común. Se trata de que la vida está primero y después la política. La vida está primero. Entonces, pongámonos para la vida, preservemos la vida. La oposición, si quiere de verdad ponerse la ñoña, sea más inteligente a la hora de cuestionar, hágalo con argumentos, hágalo con pruebas, pero sobre todo en estas circunstancias siga colaborando, como los he visto también, a favor de la vida y acompañando el proceso para vigilarlo, para mostrar en el momento propicio, cuando ya salgamos de esto, dónde se actuó mal, pero también, por Dios santo, digan también dónde se actuó bien. Es de gente con decoro saber reconocer en el opositor, en el otro, en el gobierno, cuando hizo las cosas bien. Eso no le va a quitar ni le va a dar más puntos a nadie, ni más votos. Eso no se convierte en votos, se convierte en vida. Y esta es una batalla por la vida. Doctora, gracias mil por toda esta explicación y por estos argumentos. Como siempre usted los da para mostrárselo a la gente y que cada quien juzgue y saque sus conclusiones. Gracias, no le demoro más porque sé que usted trabaja también a esta hora. Déjame decirte un segundo solamente, sobre todo que en el portal quede el rastro electrónico de todo lo que se ha hecho. Antes no tenía que tener un expediente, pero ahora todo está ahí en el portal. Revisen, pregunten, pero llevémosle tranquilidad a la gente, señores. La gente en estos momentos está muy preocupada. Pongamos cada uno de nosotros de nuestra parte, que la sociedad lo va a agradecer. Muchísimas gracias, Cavada, por esta oportunidad. Gracias a usted, la doctora Yocasta Guzmán, la directora general de Contrataciones Públicas, en exclusiva en esta emisión especial de Noticias en Caliente por el coronavirus.